Mis amados hermanos, los que estamos aquí presentes, en la medida en que vayan llegando el resto de los hermanos, se va añadiendo y vamos a hacer una oración para que ustedes sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor renueve su fuerza, vivifique sus cuerpos, los afirme en Él, en esta fe transformadora que hemos declarado para este año 2022. Una fe transformadora. Y una fe transformadora implica de vez en cuando las luchas, las batallas, porque de eso se trata. La fe que nos guía a ser transformados, pero también la fe que nos impulsa para transformar, para impactar a otros también. Oramos al Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti y te damos gracias. Es un privilegio, una gran oportunidad acercarnos a ti con la confianza plena, Señor amado, con que tú nos escuchas. A través de tu Hijo Jesucristo hemos tenido esa comunión y esa confianza, y tu Santo Espíritu que nos afirma cada día, y a quien en esta noche invitamos. Él está presente en nosotros, con nosotros y entre nosotros, solo que le pedimos que así como Él ha inspirado estas sagradas escrituras, así como Él está presente para enseñarnos todas las cosas, recordarnos todas las cosas, ayudarnos en todo momento, le pedimos que en esta noche así mismo haga, para que traiga revelación, para que afirme esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te pido, Señor amado, que tú renueves la fuerza de mis hermanos y hermanas que han llegado hasta aquí, Señor. Sean renovadas su fuerza, reciban salud, sanidad y vida en abundancia. Y cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado a la página, también desde sus respectivos lugares puedan recibir esa misma impartición de salud, sanidad y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como saben, hemos venido varios martes que hemos iniciado en febrero con el libro 52 semanas. 52 semanas con Jesús. Un encuentro con aquel que lo cambió todo, de James Merritt. Este es el libro que hemos estado usando, el que hemos estado recomendando y que todos ustedes tienen. Es un devocional. Este libro realmente es un devocional. Y en la introducción él da diferentes sugerencias de cómo hacer las lecturas. Él dice, hay personas que conocen bastante la palabra, pues prefieren hacerlo diariamente. Hay otros que entonces prefieren la recomendación que hacemos, que es semanalmente, porque él recomienda varias lecturas bíblicas, que es bien importante recorrerlas durante la semana. Él dice, no importa que lo escojas para leer diariamente o si lo quieres hacer semanalmente, si terminas las 52 semanas, vuelve a repasar, porque eso es como decir, ya yo leí la Biblia completa, no la tengo que leer otra vez. No, mis amados hermanos, todos los días sacamos para estudiar la palabra, para leer la palabra, y por eso estamos recomendando este devocional de 52 semanas, y así durante el año desmenuzar todas las lecciones. Mire, yo pensaba en casa, analizaba, internalizaba. Yo decía, depende de la pasión que cada uno de nosotros tenga por Jesús, así será el impacto de estas escrituras, de esta lectura, perdón. Depende de mi nivel de pasión con el Señor, de cuánto yo amo al Señor, cuánto amo conocer cada vez más a Jesús, cuánto amo entender su ministerio, sus enseñanzas, cuánto anhelo, como decía el apóstol Pablo, ser hallado en Él. Cuánta hambre yo tenga espiritualmente para conocerlo a Él, para entenderlo a Él, pero no solamente para saber de memoria sus enseñanzas. No es solo memorizar versículos bíblicos, es cuánto yo anhelo que sus enseñanzas me transformen. Cuánto yo anhelo que los principios que Él enseñó marquen mi vida de tal manera que moldeen mi carácter, que cada vez más seamos hallados en Él. Pues depende de esa hambre que yo tenga por Él y la pasión por Él que trasciende iglesias,
cultos, programa trasciende. Así será el recorrido que hagas a través de este devocional con las lecturas que recomienda. Por ejemplo, la lectura de esta semana, que damos por leídas durante esta semana, es el libro de Ruth. Yo no sé con qué ojos tú leíste el libro de Ruth. Yo no sé con qué mirada tú estudiaste ese libro de Ruth. Pero ese libro trae una enseñanza espectacular. Yo recuerdo que nosotros hace un tiempo atrás, allá en la iglesia pentecostal MI del barrio Texas 1, que es mi alma mater, yo lo he dicho en otras ocasiones, es la iglesia donde nací, me crié y de ahí salí a pastorear aquí con el endoso de el pastor en aquel momento. Pero yo recuerdo que los que salieron de la iglesia pentecostal MI, que por aquí hay unos cuantos que salimos de la iglesia pentecostal MI en la dirección y la aprobación del Espíritu Santo, ¿no? Las reuniones de misiones que daban en los sectores, en el distrito y a nivel de isla, hacían unas concentraciones misioneras, así se llamaba en mi tiempo, concentraciones misioneras, todavía, ¿verdad? Entonces hicieron un evento, una actividad que era, cada iglesia iba a representar con algo relacionado a la palabra. Era como no voy a decir que era una competencia, era como un festival de misiones y cada uno hacía una presentación, podía ser una canción, podía ser un drama. Nosotros quisimos hacer una maqueta de la historia de Ruth. Por eso me tocó de cerca, porque esa historia la tuve que leer y releer y buscar los detalles de la chancleta que se intercambian en la redención. No sé cuando leyeron esa porción bíblica de Ruth, que damos por leído el libro, la costumbre, qué significaba, lo que era el tiempo de las cosechas, dónde almacenaban esos granos. Tuvimos que estudiar todo eso y luego comenzamos a preparar aquella maqueta. La base de la maqueta era el mapa de Judá completo. El mapa de Judá completo era, bueno, agarraba casi una de las mesas y comenzábamos fuera del mapa porque ella sale de Moab. Así que comenzamos fuera del mapa, en una de las esquinas del mapa donde ubicaba el Moab hacia Judá y comenzaba la historia ahí. Cuando Ruth cruza el umbral, así que la maqueta, que toda era en miniatura, comenzaba con esas 3 muñequitas en miniatura, que era Noemí, con esas 2 nueras. Y era un camino de diferentes escenarios, todos en miniatura. Y en Juncos había una tienda que se llamaba Todo en Miniatura. Yo no sé cuántos trabajaron miscelánea, pero todo en miniatura, el camello en miniatura, aquello era espectacular. Para ese tiempo se hacían muchas maquetas en miniatura y ellos se llamaban así, todo en miniatura, era en Junco. Así que comprábamos esas cositas allí, conseguimos a alguien en la fábrica de Yabucoa, que era la fábrica de cueros y textiles en Yabucoa, que no sé si existe, pero conseguimos los pedazos de cuero con los cuales hicimos las tiendas, todo en miniatura, con los ancianos sentados ahí al frente, la cosecha. Un hermano que era artesano nos hizo el arado en miniatura. Así que toda esa maqueta estaba ahí y terminaba en la cruz del Calvario. Toda la maqueta terminaba en la cruz. Era esa genealogía que damos por leída que usted pudo ver a través del libro de Ruth. Cómo desde que ella sale de Moab y expresa, no me ruegues que te deje, que no te dejaré, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. Y entonces en esa expresión, ahí es que inicia todo, hasta la cruz del Calvario. Obviamente ganamos el primer lugar, luego competimos a nivel de isla, que eso fue en Guayama, y llevar esa maqueta, nosotros teníamos una Station Wagon, Malibu Classic, que yo le llamaba la poderosa. De esas de aquel tiempo que ya no son igual, después lo que vinieron era fiberglass, casi toda el carruaje. Yo estoy hablando, ¿de qué año era aquella Malibu? ¿Del 82 era? ¿O del 90? Bueno, aquello era, había que decirle usted y tenga. Y en la parte de atrás llevamos esa maqueta por allí. Y obviamente estábamos representando Humacao, que fue donde habíamos ganado esa competencia, así que llevamos granito, para que allá probaran los granitos, los famosos granitos. Y también ganamos a nivel de isla, ganamos el primer lugar y la maqueta estuvo mucho tiempo en exhibición.
pero hacer el recorrido de la historia de Ruth marcó mi vida. En ese tiempo, mientras hacíamos ese trabajo de esa maqueta, marcó mi vida, y cuando volví a repasar en esta clase de hoy, que tiene un tema tan subjetivo como el Mesías desordenado, porque como asumimos que por ser el Mesías, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, pues esa genealogía es impecable. Pero ahí nos encontramos cómo Él va injertando en el plan divino desde el pacto que hace con Adán allá en el huerto del Edén, y cómo Él va injertando todos esos personajes que son parte de su genealogía. Así que estamos en la primera sección, y la primera sección tiene como tema Jesús el Transformador. Y hoy estamos en la tercera semana de esa primera sección, donde el subtema es el Mesías desordenado. A todos los que se han conectado a la página, bienvenidos. Los pasajes bíblicos para leer en esta semana era el libro de Ruth y Mateo 22, 41 al 46. Esos eran los pasajes bíblicos que había que leer. Y vemos aquí que el autor del libro comienza hablando de la actriz Brooke Shields, y él menciona la manera en que ella hizo un mosaico familiar, y desde su punto de vida hacia atrás ella hizo un recorrido por toda su genealogía, por lo menos que ella logró conocer, y dice: encontraron personajes como Carlos Magno, el Cid, Guillermo el Conquistador, casas reales prácticamente de todo el país europeo, 5 papas, eso antes de la imposición del celibato en el siglo XII. ¿Y ahí? Sin embargo, ella no es la única. Dice aquí: los expertos afirman que incluso sin una conexión documentada con algún antepasado notable, las posibilidades son prácticamente de 100% de que toda persona en la tierra sea descendiente de uno u otro individuo de la realeza. Esto es un estudio que hizo Matt Crimson. Al final de la página que estoy leyendo, que es la 28, aparece la investigación que él hizo, y bajo el título que usted puede conseguir toda esa información. Yo me di a la tarea en una ocasión de buscar para atrás en la genealogía de nosotros y el escudo de Oyola, pero me aguanté porque descubrí que éramos descendientes de Loyola. ¿Usted sabe quién era Francisco Loyola? Lea la historia y busque quién era Francisco Loyola, que era un jesuita, papa negro. No hablo del color de la piel. Busque la historia, y ahí me aguanté. Yo dije: ay, espérate, que esto es de sangre caliente aquí, con razón Chito Yola era de sangre caliente y toda esta cosa. Vamos a dejar la cosa quieta. Déjame ir a Jesús, al Calvario, y retomar mi genealogía ahí. El antes y después. Así que el apellido Oyola sale de Loyola, en algún momento aquí en el registro demográfico de Puerto Rico, y de ahí el Ayala, que ustedes conocen también. A alguien le hizo un rabo a la O y por ahí salió el Ayala, y porque así es, ¿no? Lo que ocurre a veces. Por eso siempre le digo a todas las personas que voy a casar: verifique que cuando le impriman el certificado de nacimiento esté bien escrito, que una letra que se equivoque, el registro demográfico, y usted no lo reclame, está perdido para efectos del Seguro Social. Así que luego le cuesta arreglar esa letrita, porque no tiene nada que ver con el registro demográfico, tiene que ver con que usted verificó o no verificó. Después tiene que estar haciendo affidavit y cuánto movimiento hay para aclarar el asunto. Entonces, mis amados, aquí lo importante es, el centro de estas clases es Jesús. Todo lo que aquí se habla, todo lo que se enseña, lo que se va a resaltar es Jesús. Jesús, el centro de nuestra historia, el que cambió en antes y después nuestra historia, Jesucristo. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es a qué linaje pertenecemos nosotros, porque aquí plantea este investigador, Matt Crimson, él plantea que todos y cada uno de los seres humanos de alguna manera en su genealogía cruza con alguien de la realeza.
Y eso puede ser impresionante y a algunos les puede gustar la idea. Pero qué impresionante puede ser saber que tú y yo fuimos incluidos en el linaje de Jesús, en el linaje del Hijo de Dios. Por eso le digo que depende de la pasión que usted tenga por Jesús, depende del hambre que usted tenga por Jesús. Eso va a cambiar el panorama en la lectura de este devocional. Eso lo va a cambiar todo, porque si no, para usted va a ser un libro más que usted va a leer, información más que usted va a adquirir. Pero si usted se ubica en este devocional y se ve en Cristo Jesús en todas estas lecturas, entonces esto va a ser un viaje transformacional, porque usted mismo se va a ver de una manera diferente. Usted va a recuperar una visión, una identidad de usted mismo totalmente diferente, y esa es la intención, esa es la idea. Entonces dice aquí, Dios muestra en la genealogía de Jesús que cualquiera puede llegar a formar parte de la más grande familia real de todas, no de la familia de un simple rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Podremos buscar en nuestra genealogía, en nuestro árbol genealógico, y cruzarnos con papas, cruzarnos con reyes, pero mis amados, ¿qué importancia tiene esa a la luz de nosotros saber que somos parte de esta familia real, la de Jesucristo, y que fuimos comprados a precio de sangre en un nuevo pacto? Por lo tanto, el tema número 1 de esta lección, que es de linaje real, las preguntas que resaltan y que nos brinda el autor del libro: ¿quién no querría formar parte de la familia de Dios? ¿Quién no desearía sentarse en su mesa? ¿Quién no querría tener parte en su mosaico? Dios se volvió parte de la familia humana con el fin de que nosotros pudiéramos volvernos parte de su familia celestial. Mire, solamente tómese aunque sea un minuto para reflexionar. ¿Quiénes éramos tú y yo? Ni siquiera éramos judíos. ¿Quiénes éramos tú y yo? ¿Qué oportunidad hubiésemos tenido nosotros de ser parte de esto? Pero Dios, y dice la palabra, en esto consiste el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios nos haya mirado con misericordia, que nos haya mirado con amor, que se haya movido en amor, y como bien dice el autor de este libro, se volvió parte de la familia humana. Dios, el eterno, el santo, el omnipotente, el omnisciente, el soberano Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y lo envió en forma humana para que fuera parte de la familia humana. Y siendo parte de la familia humana, nos acercara a Dios. Y no solo nos acercara a Dios, sino que nos convirtiera en hijos de Dios. Cada vez que yo leo en el Nuevo Testamento, sea a través de Jesús, en las enseñanzas de Mateo, sea a través de las cartas de Pablo, sea a través de las cartas de Pedro o las mismas de Juan y su evangelio, donde resalta el que Él nos haya hecho hijos, eso nada más, mis amados, es como, déjame ver cómo lo respiro, déjame ver cómo lo internalizo, porque depende de tu conocimiento del sacrificio de Jesucristo, tu entendimiento de la obra redentora de Jesucristo, eso tiene que tener otro sentido para ti. No es simplemente Biblia, no es simplemente un texto, es todo lo que ocurrió desde el ámbito espiritual en la eternidad, lo que ocurrió en el mundo. Aquí gobernaba Satanás. Satanás gobernaba desde que sedujo a la primera pareja y pecó.
Solamente pensar que el Hijo de Dios puso sus pies literalmente en la tierra, yo no sé cómo hubiera temblado el infierno. Porque el diablo sabía quién estaba encarnado. El diablo sabía quién estaba poniendo los pies sobre la tierra. El creador del mundo, del universo. Él lo conocía desde la eternidad y vino a rescatarnos a nosotros. Mi oración en este tiempo, precisamente en este tiempo que fluye tanta información y que a veces, mire, yo le decía a Pablo ayer y haciendo un paréntesis, estaba escuchando una emisora, X emisora, que llevaba 1 hora con una cantaleta, perdonen la expresión, en Puerto Rico esa expresión es como que perdiendo el tiempo, en un tema X, y yo decía, mientras hay este debate en esta emisora, en 1 hora, ¿cuántos no pudiéramos alcanzar con una palabra del Evangelio de la gracia de Dios? ¿Cuántos no pudieran escuchar del amor de Dios? Mientras Dios está interrumpiendo nuestras vidas, mientras Dios está interrumpiendo, mira, en esta semana circuló por ahí el evento de Farruko. Y lo que yo leí, la única línea que leí, porque la verdad no voy a mentir, no he leído todo el reportaje, pero solamente esta línea, cuando fue a cantar X canción no pudo cantarla y comenzó a hablar la palabra. Y probablemente con lo que estoy diciendo van a deducir de qué emisora estoy hablando. Pero precisamente a veces nosotros oramos aquí, decimos, Señor, manifiéstate, métete en los bares, métete aquí, que total, nos toca a nosotros ir a llevar a Perú, mandamos al Señor, ¿no? Métete aquí, métete allá, ve aquí, haz esto, haz lo otro. Y de repente Dios en pleno concierto permite que este muchacho, independientemente de los pininos en el que se encuentra, con el valor y la entereza que habla de Dios, independientemente del abucheo y de todo lo que hayan dicho y todo lo que especulen, porque se supone que nosotros la iglesia estemos orando para que Él sea firmado en la fe. Y cómo se atrevió en pleno concierto a hablar. Entonces estamos pidiéndole a la iglesia a Dios que obre, que nos sorprenda, y Dios nos sorprenda y nos quedamos como que ¿qué pasó aquí? No, hay que darle tiempo porque mira, a Pablo le dieron un par de meses. Le dijeron, este vino por el susto del accidente del hermano. Vamos a darle un tiempito a ver, porque cuidado que estaba dando más cantazo que un caculo dentro de una botella. ¿Verdad, Pablo? Y por ahí haciendo locuras. Así que cuando se convirtió bajo el accidente del hermano, pues esa era la expresión. Vamos a darle un tiempito, ¿verdad? Porque esto es el susto del accidente. Y ese susto lleva, ¿cuánto? 30 y pico de años. Si vamos a hablar de que fue por susto, el susto le ha durado 30 y pico de años. 34, como 34 años o aproximadamente, o 35. Pero lo que quiero decir con esto, mis amados, así como Dios hizo en pleno concierto, Dios va a seguir interrumpiendo y haciendo. Yo creo que debemos renovar el fuego, la llama de la pasión en nosotros por Jesús y por hablar de Jesús y perder el miedo y aprovechar las oportunidades que el Señor ponga en el camino para compartir, porque como dice el autor aquí, ¿quién no desearía formar parte de la familia de Dios? ¿Quién no desearía sentarse en su mesa? ¿Quién no querría tener parte en su mosaico? Cuando yo veo toda esa farándula y compra que compra y adquiriendo, y ya los carros no le satisfacen y quiero este más caro, lo que me habla a mí es de un vacío existencial. Esa promiscuidad constante que vemos, esas desviaciones en identidad de género, lo que me hablan a mí es de un vacío existencial. Nosotros damos gracias a Dios que somos parte de la familia de fe, pero tenemos una gran responsabilidad, esa reconciliar a otros. Dice Pablo, porque a nosotros se nos ha dado la palabra de la reconciliación y Él ha hecho de todos, mire, todos ministros competentes de un nuevo pacto. Tú no tienes que esperar una credencial en la mano, tú no tienes que esperar que una organización te escoja, tú no tienes que esperar un diploma teológico. Ya Dios te ha facultado con la autoridad del Cristo resucitado
para cumplir con la gran comisión. Y Él ha hecho de nosotros ministros de nuevo pacto. Y dice, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino viene de Él, de Él. Nuestra competencia viene de Él. Dice, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, de linaje real, Él nos ha hecho. Dios, esta expresión nada más la circulé aquí como 5 veces. Dios se volvió parte de la familia humana con el fin de que nosotros pudiéramos volvernos parte de la familia celestial. El otro tema que nos trae es: todos están invitados a la familia de Dios. Todos. Durante miles de años, los gentiles, los no judíos, los gentiles, y tú y yo estábamos en ese grupo, tuvieron que mirar todo desde afuera. Así que si un gentil leyera esta genealogía sumamente judía, la que aparece en Mateo, pudiera pensar, ¿y qué? Esto no me ayuda en nada, soy gentil, porque Mateo, como dije en el inicio, le escribe a judíos. Un judío que le escribe a judíos. Y es importante entender esto porque de esa forma Mateo estaba confirmando que Jesús, judío, vino a cumplir la parte del pacto que faltaba. Por lo tanto, usó la genealogía dirigida a judíos para que ellos no tuvieran duda de que ese era el Mesías que el pueblo judío esperaba. Entonces, dice el comentarista, sin embargo, el hecho de que una mujer llamada Ruth aparezca acuñada ahí, nos alcanza a nosotros. Porque aunque Mateo le escribe a judíos, pero ahí aparece registrada Ruth. Y Ruth te representa a ti y me representa a mí. Yo no sé si ustedes escucharon aquí cuando Elías, de la familia Rosa Ortiz, ministró domingo, cuando él le tocó la parte y habló, ¿verdad?, de cuando se dio lectura al libro de Ruth. No aparece el nombre de Dios en ningún lado registrado, pero la presencia de Dios está desde el inicio hasta el final. Dios es real, preservando y cumpliendo su pacto, el que estableció con Adán. Y vemos aquí a Ruth, que era gentil, moabita, una tribu de personas que descendían de una raza maldita y cuya existencia era repugnante para el pueblo judío. Los moabitas pelearon contra Israel por muchas generaciones y fueron enemigos mortales, pero a esa Ruth es la que escogió Dios. Ruth prefirió permanecer al lado de su suegra, abandonando su herencia para seguir al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Lo mismo que hablamos de Rahab la pasada semana. Dios le recompensó su fe. Ruth se volvió a casar con un pariente cercano de Noemí, convirtiéndose en la bisabuela del rey David y antepasada de Cristo mismo. En el libro de Ruth es que usted va a encontrar toda la historia detallada. Damos por leído el libro. Solamente te comento que la narración de la historia en el libro de Ruth registra la introducción de su libro en la versión Reina Valera. En esa versión Reina Valera es la que hace referencia de esto. Esa narración de la historia de Ruth es como un puente tendido entre el Antiguo Testamento hacia el mensaje del Nuevo Testamento, hacia la predicación cristiana de la igualdad de todos los seres humanos ante los ojos de Dios. La historia de Ruth es como un puente afirmado sobre una constancia histórica, la genealogía donde injerta a Ruth la moabita y que la lleva finalmente al nacimiento de Jesús, pasando por el rey David. Así que con su presencia en el Antiguo Testamento, Ruth prefigura en dimensión profética el valor universal de la obra redentora de Jesucristo, porque ahí aparece el pariente cercano redentor. Jesucristo vino a ser ese pariente redentor, ese hermano mayor.
ese que no solo quitó un calzado, que era la costumbre del tiempo de Ruth, sino que Él fue a la cruz del Calvario. Él es nuestro Redentor. Todos estamos invitados a la familia de Dios. Eso es lo que dice el libro de Ruth. Lo que basta es creer en Él, abandonar todo. Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ruth renunció a su herencia, renunció a su identidad pasada y se aferró al Dios de su suegra. Se aferró al pacto, se aferró, y no solo eso, buscó la manera, guiada por el consejo de su suegra, para quedar conectada. Es impresionante, ese libro es impresionante. Vuelva a repasarlo y con otros ojos. Y yo siempre le digo, léalo en diferentes versiones de la Biblia para que pueda ver más ampliamente la historia de Ruth. Como dije anteriormente, Ruth prefirió permanecer al lado de su suegra, abandonó todo y vino a ser parte de la genealogía. Así que en la genealogía de Mateo, que aunque va dirigida a judíos, tú y yo estamos representados en Ruth, y damos gracias al Señor por eso. Todo el mundo está incluido en el amor de Dios. Mire lo que dice en Mateo 22, que es otra de las lecturas recomendadas, y mire lo que dice aquí, vamos a buscarlo. Mateo 22. Esos diálogos que los fariseos tenían cada rato con Jesús. Dice, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Fue la misma pregunta que le hizo a sus discípulos en un momento dado. Pero aquí le está preguntando a los fariseos, ¿de quién es hijo? Y le dijeron, de David. Ellos no estaban refiriéndose a Jesús. Ellos estaban refiriéndose al Mesías que ellos estaban esperando todavía. Al Cristo que ellos estaban esperando. Le dijeron, de David, hijo de David, o sea, descendiente de David, esa es la expresión. Y él les dijo, ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? O sea, David también, igual que ustedes, estaba esperando a su Señor, estaba esperando a su Redentor. ¿Cómo es posible que David, si ustedes están esperando un Mesías que es hijo de David, cómo David, esperando ese mismo Mesías, lo llama Señor de él? Esa es la pregunta. Y le dijeron, déjenme leerlo. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es posible que sea hijo? Y nadie le pudo responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mire, esta gente era terca con letra mayúscula. Pero ahí también nos vemos nosotros, ¿saben? Ahí también nos vemos nosotros. Podemos ver una serie de momentos donde le hacen unas preguntas a Jesús que, sabiendo la respuesta, no la contestaban por no dar su brazo a torcer. Simplemente para no dar su brazo a torcer. Por lo tanto, él le dice estas palabras ahí. ¿Cómo es posible, si ustedes están esperando un hijo de David, que David le haya llamado a ese mismo hijo o a ese descendiente, eres mi Señor? Desde ese momento no le preguntaron, pero lo que abarca ese pasaje bíblico es, como dice aquí el autor del libro, José no fue el padre biológico de Jesús. Y eso plantea esa pregunta que le hizo Jesús a los fariseos. Mediante el Espíritu Santo de Dios, la Virgen María concibió al bebé llamado Jesús. Tanto la virginidad de María como la actividad del Espíritu Santo fueron necesarias para que Dios pudiera ser parte de la familia humana. Bien pudo Dios enviar a su Hijo, ya hecho y formado y creado. ¿Acaso no había habido unas apariciones
que le llaman teofanía en el Antiguo Testamento, cuando Josué dijo, tú eres varón de guerra, cuando Josué cayó postrado y él recibió adoración, dijo, tú estás con nosotros, tú estás con los otros, y no resistió. O sea, bien pudo aparecer un hombre de guerra, bien pudo aparecer un conquistador, pero a él le plació que apareciera como parte de la familia humana, y para que fuera parte de la familia humana tenía que vivir el proceso, lo único que fue concebido por el Espíritu. Por eso no había pecado en él. Biológicamente, igual que tú y yo, fue concebido en el vientre. Biológicamente, igual que tú y yo, fue formado ahí en ese vientre. Igual que las madres que le hacen esos sonogramas, que ahora es casi una foto tridimensional, padre. Ya desde ahí uno sabe la nariz del que tiene, los ojos, las cejas, los pies de fulano, la nariz de tal. Aunque después nazcan todos infladitos y hay que esperar que recuperen esas características, ¿verdad? Que dicen a quién se va a parecer. Pero el asunto es que así mismo fue formado él, entretejido en el vientre de María. Ese corazoncito fue desarrollándose, esos pulmoncitos, igual el cincel del maestro abrió esos parpaditos, las pestañitas crecieron igual, las cejitas igual, la lengüita, los riñoncitos, todo se fue formando igual que cualquier otro bebé. Y llegó el tiempo del alumbramiento igual que cualquier otro bebé. Y dice la palabra, y el niño crecía en estatura y en conocimiento y sabiduría y en gracia con Dios, con los hombres. Así que tuvo que crecer igual que tú y yo, y a lo mejor se raspó la rodilla igual que tú y yo. Mis amados, igual en términos humanos, biológicos, igual que tú y yo, para ser parte de la familia humana. Y de esa manera alcanzarnos a nosotros. Por eso es que vemos que a través de los evangelios, vemos como el primer acercamiento, los términos que usa Jesús para sus discípulos son siervos. Pero luego dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor, así que no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. Vea cómo Él los va acercando. Ya ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos, amigos personales. Esos amigos que llegan a la casa, que entran, que conocen todo de ti. Pero Él no quería dejar una relación de amigo. Que aunque nosotros decimos Jesús es tu mejor amigo, la relación que Jesús quiere tener contigo no es de amigo. Es una relación de familia, de familia. Así que no solamente se queden amigos, sino que los convierte en hijos, para que sean sus propios hermanos y para que podamos tener la misma relación con el Padre Celestial que tuvo Jesús con su Padre Celestial. Por lo tanto, mediante el Espíritu Santo de Dios, la Virgen María concibió al bebé llamado Jesús. Tanto la virginidad de María como la actividad del Espíritu Santo fueron necesarias para que Dios pudiera formar parte de la familia humana. Como humano sería uno de nosotros. Como Dios nos amaría a todos nosotros, dice el autor de este libro. Por lo tanto, Dios en su sabiduría se encargó de que Jesús fuera concebido por el Espíritu y naciera de una mujer, para que tanto su deidad plena como su humanidad plena fueran evidentes desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Y como dije ahorita, como humano sería como cualquiera de nosotros, como Dios nos amaría profundamente a todos nosotros. La otra parte habla de todo el mundo es importante para el corazón de Dios. Esta parte yo la mastiqué y la repetí, la rayé. Mire, si no me cree, aquí está el libro todo rayado, todo rayado. Yo estoy leyendo este libro como si yo estuviera leyendo la Biblia por primera vez. Y así yo les recomiendo que usted lo lea. No dé por sentado que conoce ese pasaje bíblico. Diga, Espíritu Santo, que este pasaje bíblico tenga una nueva luz, un nuevo sentido y un significado a mi vida. Revélame, que se vuelva rema en mi vida. Todo el mundo es importante para el corazón de Dios. La genealogía de Mateo se remonta hasta Abraham, eso ya lo hablamos, donde se detiene porque el evangelista se dirige a los judíos. Pero Lucas, esas clases ya están almacenadas en nuestra página. Por si alguien quiere repasarla, nosotros ya repasamos, estudiamos todos los evangelios.
cuál es su perspectiva, quién lo escribió, a quién le escribió, por qué le escribió y los puntos más relevantes de cada evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y luego trabajamos con Juan también. Abarcamos los hechos de los apóstoles unido a la carta, al evangelio de Lucas. Todo eso está almacenado en la página. Puede buscarlo para que vea a qué yo me refiero cuando uso esos términos. Dice, mientras Mateo se detiene con Abraham, porque se está dirigiendo a los judíos, y Abraham era el padre de la fe de los hermanos judíos que creyeron, pero Lucas, quien también es gentil, va más allá de Abraham y llega hasta Adán, pero cierra el círculo de Adán diciendo Adán y Adán, hijo de Dios. Porque Lucas, que le está escribiendo a gente que no es judía, de hecho le está escribiendo a una persona, pero la carta abarcó a mucha gente, le está diciendo a quien le escribe que nuestra genealogía en Cristo llega hasta Adán, porque Lucas sabe que como no le está escribiendo a judíos, no se puede quedar en Abraham, porque si se queda en Abraham, los gentiles van a decir, ¿y dónde estoy yo ahí ubicado? ¿Dónde está el pacto conmigo? Y Lucas lo lleva entonces hasta el pacto de Adán, donde el pecado original entró y comenzó, y desde donde Dios hizo el pacto de redimir la humanidad completa, que en el camino escogió al pueblo de Israel para llevar a cabo el plan, es otro asunto que hay que entenderlo en el contexto correcto. Por lo tanto, Lucas llega hasta Adán, pero culmina diciendo, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán y este hijo de Dios. Así que él va más allá y va a Dios. Mientras estuvo en este planeta, Jesucristo fue completamente humano, igual que tú y yo. Experimentó tentación, odio, persecución, golpe, hambre, sed, desconsuelo, igual que tú y yo. Como es repetido constantemente en esta semana, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado igual que nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Cómo nos puede entender? Porque él era igual que nosotros. Él, igual que nosotros, fue sometido a todo esto. Por impresionante que sea, el punto central de la genealogía de Lucas es el hecho de que termina en Dios. Y dice él, ¿ves las últimas tres palabras? Hijo de Dios. Ese final es único. No existe paralelo en el Antiguo Testamento o en ningún otro texto antiguo con relación a una genealogía que comience y termine con el nombre de Dios. Así es, Jesús, el hijo de Adán, es un ser humano, pero también es el hijo de Dios. Él se convirtió en parte de nuestra familia humana a fin de que pudiéramos formar parte de su familia celestial. El párrafo que le sigue, con ese párrafo nada más, si usted entendió, esta semana número 3 para mí es más que suficiente. Cristo, el Hijo de Dios, se convirtió en hijo de Adán para que nosotros, los hijos de Adán, pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Solo reflexione. El Hijo de Dios, el Santo, sin pecado, sin mancha alguna, el Hijo de Dios. No estamos hablando de cualquier persona, el Hijo de Dios vino a convertirse en el hijo de Adán. Él vino a convertirse en el hijo de Adán para que nosotros, los hijos de Adán, pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Eso resume esta lección de hoy. Si usted puede internalizar esas palabras, mis amados, y verla a la luz del sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su empoderamiento para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todo el que cree lo hace hijo de Dios. Mire, con eso nada más yo estoy satisfecha que usted pueda echar hacia adelante. En la última parte habla de las piezas del mosaico
todas estas piezas, cuando Jesucristo formó parte del mosaico que encontramos en Mateo 1 y en Lucas 3, que son las dos genealogías que aparecen, cuando se volvió parte de un árbol genealógico, le estaba diciendo a cada persona que alguna vez llegaría a ser parte de la humanidad: desde ahora te amo, quiero ser tu salvador, anhelo salvarte de tus pecados, eres importante para mí. No solo que Jesús se convirtió en parte de la familia humana, sino que esta especie de mosaico nos dice que nosotros podemos llegar a formar parte de su familia celestial. Tú y yo entramos a la familia humana, la de Adán, del mismo modo que Jesús, por nacimiento físico y biológico. Pero para entrar a la familia de Jesús tenemos que experimentar un nuevo nacimiento, y este es espiritual. Cuando naces de nuevo, entras a la familia de Jesucristo. Y finalmente dice el autor del libro: el Nuevo Testamento es la historia de una familia. El Nuevo Testamento es la historia de tu familia. Yo no sé qué récord haya en tu familia. Yo no sé qué personas ocupan en tu familia, ni qué cosas hayan hecho. Y yo esto lo digo públicamente porque es algo que corrió en las noticias y yo no quiero pecar de dar fechas inciertas. Y no sé ni siquiera si yo estaba viva, porque no quiero pecar de dar fecha. No estoy segura si fue para los 70. Pero hace unos cuantos años ese reportaje salió en los periódicos, hablando de términos de familia, y con esto concluyo por hoy. Aquí en Puerto Rico, una mujer de Caguas que tenía 5 niños y se enamoró apasionadamente de este hombre, envenenó a los 5 niños. En la leche, en el biberón y en la leche que les dio, le echó, creo que fue veneno de ratón. Los 5 niños murieron. Ella alegó, para aquel tiempo daban lo que en Puerto Rico se llamaba la prera. Ella alegó que estaba contaminada la comida, pero cuando hicieron todos los estudios y buscaron toda la evidencia, encontraron en el gabinete de ella ese veneno. Esa mujer estuvo presa, le dieron cadena perpetua o 5 perpetuas, si mal no recuerdo. Y ese reportaje salió entre los crímenes más atroces que en Puerto Rico se han registrado. Ese está registrado ahí. No me acuerdo del nombre de ella, pero está en mi genealogía. Esa mujer está en mi genealogía. Si mal no recuerdo, y luego les puedo aclarar porque mis hermanas mayores conocen mejor la historia, era hija de un primo de mi mamá. Si mal no recuerdo, era hija de un primo de mi mamá en Caguas. Y en un recuento que hicieron hace poco en los periódicos salió esa noticia. Yo no sé qué personas ocupen en tu linaje, en tu genealogía. Yo solo te digo que la palabra del Señor dice, y que el comentarista aquí resalta, el Nuevo Testamento es la historia de una familia. Así que no importa cuáles sean las historias que haya en tu familia, incluso tú mismo o tú misma, en tu propia historia, en tu formación, en tus acciones, en tus pecados pasados, el Nuevo Testamento habla de una nueva familia, de una familia de fe. Está hablando de que fuimos nosotros arrancados del pasado y hemos sido conectados a la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús lo que implica es que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cubrió todo pecado pasado tuyo y de toda genealogía y de todas generaciones, y Él te coloca con un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo propósito, y ahora tú eres parte de su familia. Así que me interesa a mí, claro, saber el linaje de su familia, pero mirándolo desde los ojos de la gracia. Cuando yo mire para atrás, porque allí ella conoció al Señor en la cárcel, allí se arrepintió, allí asumió responsabilidad. Por lo tanto, cuando yo mire para atrás, yo voy a ver con los ojos de la gracia, no con culpa, no con vergüenza, sino con los ojos de la gracia.
sabiendo que la sangre del pacto eterno en Cristo Jesús ya cubrió todo eso. Y ahora se escribe una nueva historia, la historia de tu familia, la historia de mi familia, que es la familia de Dios. Por eso dice él aquí, el Nuevo Testamento es la historia de una familia, la familia de Jesús. Dios formó parte de nuestra familia para que pudiéramos formar parte de la suya. Así como Dios usó a dos mujeres comunes y corrientes, como le escribí aquí, que lo simplifiqué. Así como Dios usó a estas dos mujeres comunes y corrientes, llamadas Ruth y María, para ocasionar un efecto duradero en el mundo, Dios puede usarte para causar una impresión duradera en otras personas, viviendo para Él, amándolo y haciendo su voluntad. En este momento, mis amados hermanos, repito, somos de la familia de Jesús. Nueva familia, nuevo nombre. Hemos sido escogidos, hemos sido insertados en Él, pero, como dice Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No es para que te quedes callado ni para que te esponjas. Esto conlleva una gran responsabilidad. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha colocado en esa luz admirable, para proclamar las cosas maravillosas del Señor. Por lo tanto, mis amados, estamos llamados para cumplir su propósito, para que Él nos use, para llevar a otros a ser parte de su familia, viviendo para Él, amándolo y haciendo su voluntad. Amén. Vamos a estar de pie en esta preciosa noche y vamos a hacer la oración recomendada aquí en el libro. Y yo vuelvo y te repito, ya el próximo martes continuamos con la próxima semana. Lea las porciones bíblicas que recomiendan para aquí martes darlas por leída. Oremos al Señor, toditos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias. Repita conmigo, Señor, gracias por volverte parte de la familia humana, a fin de que yo pudiera llegar a formar parte de tu familia celestial. Enséñame a vivir para ti, amarte y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. En esta preciosa noche damos gracias al Señor por esta palabra, le doy gracias al Señor porque escogió este tiempo, este libro, porque esto es sumergirnos en la vida de Jesús. Desde el Antiguo Testamento hasta este Nuevo Testamento, mis amados, a gozarnos. Comparta con otros este libro, compártalo con otros. Si usted sabe a alguien que tiene necesidad de encontrarse con Cristo, comparta. Y si no, lo mejor que usted puede hacer es estudiarlo y darle las clases. Y decirle, tú me permites compartirte unas reflexiones durante un año o hacer un compromiso, qué sé yo. Mire, sea intencional a la hora de hablarle a otros del Señor, amén. Entonces les resumo, mis amados hermanos, el viernes aquí nuestros jóvenes tienen reunión, el domingo a las 10 de la mañana nuestro culto, no sé si hay alguna otra reunión de algún ministerio, aparte del jueves, los ministros del altar, mañana tenemos reunión con la Junta Administrativa. Si no hay otros anuncios, queremos orar, cubrirte en oración para que vayas seguro a tus respectivos hogares. Y repasamos nuevamente, no suelten de sus oraciones a nuestra hermana Evelyn Vázquez. Hermana Evelyn Vázquez tuvieron que amputarle la pierna en la parte arriba de la rodilla. Y todavía hay un alto riesgo por el diagnóstico de esa gangrena venenosa. Por lo que el médico le dijo, bueno, clínicamente y científicamente no está en nuestras manos hacer más de lo que hemos podido hacer.
en cuanto a ese diagnóstico, ella tiene una paz increíble dentro de lo que pudiera fluir en su mente.